y compartir con todo el mundo la alegría y el ánimo que siempre nos brinda la música y el canto grupal. Esta es nuestra quinta semana, muy especial, por cierto, por los invitados que tenemos. Y esto venimos desarrollándolo durante los días sábados y domingos, desde junio a agosto, con maestros y talleristas alrededor del mundo, gracias a esto que nos brinda la tecnología. ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Abel Samaniego, soy el bajo del grupo Cantarte. Muy contento realmente por esta nueva webinar que estamos teniendo. Quiero aprovechar para agradecer a todos los auspiciantes, a los amigos y a las empresas que nos ayudan a que esta versión de Asunción a Voces 2020 sea por este formato. Y queremos también pedir a que nos sigan ayudando porque nuestro festival va hasta finales de agosto, así que les esperamos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí todos muy contentos en esta webinar que es muy especial para todos nosotros. Hoy estamos, como siempre, en el canal de Facebook de Asunción a Voces y de Cantarte, y también en la página de YouTube del Festival Asunción a Voces. Pueden escribir sus mensajes y nosotros les vamos a compartir estos mensajes a nuestros invitados de hoy, así que aprovechen y comuníquense y pregunten todo lo que quieran preguntar. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmiña Méndez del grupo Vocal Cantarte. Estamos todos aquí reunidos. Hoy somos más. Hoy estamos con una un lujo en realidad, una súper compañía, que yo creo que todos los que estuvieron preguntando y consultando acerca de este encuentro, hoy por fin van a poder sacarse el gusto de verlos, escucharlos, y hablar con ellos, preguntarles lo que quieran, porque, bueno, realmente son toda una institución en esto que hacemos nosotros, que es cantar. Todos los que amamos la música, creo que enseguida vamos a poder disfrutar más largo y tendido cuando ellos comiencen a hablar con nosotros. Ok, bueno, más nada, les dejo la palabra al siguiente compañero que les va a contar un poquito más de la charla de hoy. Para mí un honor, un re honor en realidad presentar. Son 7 maravillosos músicos. El grupo tiene su sede en Londres, surgieron en la década de los 60, ganaron premios Grammy en 5 oportunidades y sus integrantes fueron renovándose con el paso del tiempo hasta llegar a lo que es la conformación actual. Nosotros como grupo Vocal Cantarte tuvimos la suerte de conocerlos en un concierto en diciembre del 2007 en Río de Janeiro. Yo no sé si ellos se imaginan, de hecho que cuando le decimos no lo creen mucho, ¿verdad? Que hay un cantarte antes y después de esa experiencia con ellos. Entonces este grupo marcó una profunda huella en Cantarte. Nuestros primeros temas como grupo, totalmente a capela, fueron de hecho covers de ellos y sus arreglos hasta ahora permanecen en nuestro repertorio. A partir de ahí también, gracias a la tecnología, seguimos manteniendo el contacto. Incluso alguno de nosotros pudo acompañarlos en posteriores conciertos en Europa y en Sao Paulo también. Y años anteriores tuvimos también la suerte de contar con un amigo que teníamos en común y a quien lo recordamos con mucho cariño, que es Tobias Hook. Él fue ex integrante de los Swingle Singers y gracias a esta relación con el grupo él también pudo estar presente con unos fantásticos talleres en una de nuestras ediciones anteriores del festival. Así es que, así como quien dice, no sabemos si más adelante por ahí, ojalá podamos tenerlo también físicamente a cualquiera del grupo, o si no, a todo el grupo completo, ¿verdad? Aquí en Asunción en el festival. Sería espectacular. Y antes de extenderme más, porque ya creo que me estoy extendiendo, Se congeló demasiado Carlito. porque es muy especial este webinar para nosotros. Hola, ¿estoy otra vez? Ahí estás otra vez. Bueno, voy a decir lo que faltaba decir. Con ustedes, ¿hasta dónde me escucharon? Solo falta con ustedes los Swingle Singers. Hi. Hi. Good evening. Joe, Jamie and I are members of the Swingles, and we are based in London, and we're so excited to join your online festival. It's amazing that you've managed to put together the webinars
online for everyone because of being in lockdown. Hola, somos miembros de los Swingle Singers y es genial que puedan hacer esto considerando que estamos todos en cuarentena. So thank you for having us. Gracias por tenernos. We thought we'd introduce ourselves and tell you where we're from and how long we've been in the group and maybe how we found out about the group. Pensábamos primero presentarnos, contarles un poquitito del grupo, de cuánto tiempo hemos estado en el grupo. And then we can show you some of our videos of us performing. Y luego queremos mostrar algunos de los videos de nosotros cantando. And after that, you are welcome to ask us some questions about how we work in the Swingles, or if you want to tell us if you've seen us perform before. Y luego de eso, ustedes están más que bienvenidos a hacer preguntas o a contarnos si es que nos vieron cantando en algún concierto. So I will pass it over to Jamie, as I thought we'd start with the newest person in the group. Así que les paso con Jamie porque pienso que es mejor comenzar con el miembro más joven, el más nuevo del grupo. Hello, everyone. It's such a pleasure to be part of this festival. Thank you so much for having us, as Midge said. Hola a todos. Es un placer para mí estar en este grupo y con ustedes hoy. My name's Jamie, and I am indeed the newest member of the Swingles. I joined only in January this year, so I am the baby Swingle. Mi nombre es Jamie y realmente yo soy el bebé Swingle. Realmente me he incorporado en enero recién. So those of you that know our group, I sing baritone and I also do the vocal percussion in the group. A los que conocen el grupo, yo soy el barítono y hago también la percusión vocal del grupo. So I switch very often between the singing and the vocal percussion, but we also share out some of the vocal percussion between all of us in lots of different tracks. Y generalmente estoy haciendo un cambio entre el canto y la percusión vocal, pero también con otros miembros hacemos este cambio. I actually started, before I joined the Swingles, when I trained as a singer, I initially started as an opera singer and a classical singer, and I trained in oratorio and classical vocal music. Inicialmente yo me entrené como un cantante clásico y de ópera, y luego you said you trained as a classical singer and an opera singer, and then? But I'd always followed a cappella music, and I'd always seguí la música a capella. And one of my earliest memories of singing in ensembles and groups was of hearing Ward Swingle's arrangement of Bach's Little Organ Fugue. Y una de mis memorias más antiguas fue escucharle a los Swingles cantar un arreglo de, you said Bach, un arreglo de Bach. And what was it? What was the piece? It was Ward Swingle's arrangement of the Organ Fugue. La fuga del órgano, ¿puede ser? Organ. Para órgano. Sí. Ward Swingle arreglo. So it's been such a huge pleasure to be part of a group that I've followed since I was very, very young. And while I didn't expect to spend my first 6 months in lockdown because of coronavirus, it's been enormous fun nonetheless. O sea que para mí es un placer ser parte de este grupo que yo he seguido desde tan jovencito y que por más de que no esperé tener que pasar este primer tiempo en una cuestión de cuarentena, igual ha sido un placer para mí. That's probably all from me, Midge. Thank you. I'll go next. I've only been in the group a little bit longer than Jamie. Yo he estado en el grupo un poco más tiempo que Jamie. So I'm the next newest. I joined the group last year. Yo soy la siguiente más jovencita del grupo. Yo me uní al grupo el año pasado. And I auditioned when the alto singer left, but I sing a mixture of alto and soprano in the group.
Y yo audicioné cuando la cantante alto, de contralto, salió del grupo y yo audicioné y... And now I sing a mixture of alto and soprano. Una mezcla de contralto y soprano. Gracias, Estrella me está haciendo la soplada de los términos musicales para no meter la pata. So I knew about the Swingles for a very long time. I listened to them. Yo sabía sobre los Swingles por un tiempo muy largo. Yo sabía de ellos. I think, like Jamie, one of the very first things I listened to was a song by the Swingle Singers. Y al igual que Jamie, una de las canciones que yo escuchaba durante mucho tiempo fue una de las canciones de ellos. And so I grew up singing in choirs and y cantando en coros. And then when I was a bit older, I got experience singing in musical theatre and jazz styles. Y cuando crecí un poco más, tuve experiencia en teatro musical y en el estilo de jazz. So singing in the Swingles is the best combination because we sing in all different styles and anything we want, really. Así que cantar en los Swingles es la mejor experiencia porque cantamos en diferentes estilos. It's also great because I love to travel so much and me encanta viajar muchísimo. And hopefully one day I'll get to come and see you guys. Ojalá algún día pueda llegar hasta ustedes. So yeah, that's a bit about me. We're all coming right now from the UK. Y eso es un poquito sobre mí y todos venimos del Reino Unido. Where we are spending lockdown here, so donde estamos en cuarentena. Yeah, which everyone is all over the world. Donde todo el mundo está igual. But I will pass it over to Joe, who is the longest serving member in the Swingle Singers history. Y ahora le paso el micrófono a Joe, que es el miembro más antiguo de los Swingles. Hi everyone, I'm Joe, and as Midge said, we now, as the girls, sing a combination of soprano and alto. Hola a todos, yo soy Joe y como dijo Midge, ahora las mujeres cantamos una combinación de contralto y soprano. I joined the Swingles 14 years ago. Y yo me uní a los Swingles hace 14 años. When you were a girl. And I have very fond memories of meeting you guys, and I still have the presents that you all gave to us. My husband... Memorias muy queridas de haberlos conocido, a ustedes, cantarte, de haberme encontrado con ustedes. My husband was given a little bottle, like a hip flask that says Paraguay on the front, and I was given a notebook. And I still have them. Ustedes le regalaron como una petaca que decía Paraguay y a mí me regalaron, a mi esposo Richard Edison, le regalaron una petaca y a mí me regalaron un anotador que decía Paraguay. So it's great to see you all again. Así que me encanta verlos otra vez. So we've done quite a few workshops online. Así que hemos hecho bastantes seminarios en línea. And we would love to show you one of our most recent music videos that we've made. Y queremos mostrarles a ustedes uno de los videos musicales que hemos hecho recientemente. This song is one of our favorites called Red Rain. Esta es una de nuestras canciones favoritas llamada Lluvia Roja o Red Rain. And it's one of the songs where we use the technology called live looping. Y es una de las canciones en la cual utilizamos la tecnología llamada live looping. And it's where our voices are recorded and played back around and around and around. Es donde nuestras voces son grabadas y son sincronizadas una y otra vez, se van enganchando. So you can see multiple layers of our voices building up. O sea que ustedes pueden ver varias capas de nuestras voces como increciendo, como poniéndose una capa encima de la otra.
And then I think Estrella also has a Bach video to play as well. Y creo que Estrella tiene un video de Bach también para mostrar. So hope you enjoy. Espero que disfruten. Preguntarles si quieren que ponga los dos juntos o pongo primero uno y después el otro. Do you want both of them together or do you want one first, we talk, and then the other one? We could play Red Rain now and then save the Bach for later. Okay. Thank you. Voy a mutear Estrella el mío ahora. Standing up by the water's edge in my dream. I cannot make a single sound as you scream. It can be that cold, the ground is still warm to touch. Hey, we touch, this place is so quiet. Sensing that storm, red rain is coming down. Red rain is pouring down all over me. Well, I've seen them buried in a sheltered place in this town. They tell you that this rain can sting and look down. There is no blood and I see no sign of pain. Hey, no pain, seeing no red at all, see no rain. Red rain is coming down. Red rain. Let the rain come down. Pouring down all over me. Harder now to return again and again. Just let the red rain splash you. Let the rain fall on your skin. I come to you, defenses down, with the trust of a child. Coming down, red rain is coming down, red rain is coming down all over me. I'm begging you, red rain.
and the red, red sea over me, red rain. Thank you so much. So we made that video in isolation. We recorded all our parts separately and then put them all together. Hicimos este video aislados de cada uno por su lado y luego grabando de manera separada y luego juntamos todas las partes. It's been an interesting process, but a good challenge for us too. Ha sido un proceso muy interesante y un desafío muy interesante para todos nosotros. So I think we might have some questions already from Facebook. Tenemos preguntas de Facebook. But if anyone on Zoom has questions too, you can ask them now. Tienen preguntas de Zoom, también nos pueden preguntar ahora. Ok, ya les digo un ratito. Nos está viendo gente de Perú, Brasil, México. People from Peru, Brazil, and Mexico are watching us. Argentina. Argentina. Y el maestro Federico Ferrari tiene dos preguntas. Dice, ¿cómo es que trabajan el empaste de las voces? ¿Cuál es el criterio de elección de las obras? They want to know how you work. The voices getting, the mixture of the voices getting together, and is it is it like your election? How do you do that? How do you decide how to mix the voices? Joe, would you talk a bit about how we work in teams and how the music team works? Joe, ¿quiere que Joe hable sobre la manera que trabajan en equipo? When we come to hiring a singer, we advertise worldwide. Cuando llega el momento de contratar a un cantante, hacen como una propaganda, ¿cómo se dice? Se saca un anuncio a nivel mundial. And what we're really looking for are singers who have the ability, this sounds like a negative thing, but it's a good thing, singers who have the ability to switch off Son cantantes que tengan la habilidad de desconectarse. To switch off all the things that give voices personality. De desconectarse de todas esas cosas que hacen que la voz tenga una personalidad. Aunque parezca algo negativo, no lo es. It's the ability to sort of become very neutral and es la habilidad de ser totalmente neutral, tener una voz neutral. And it means that when we come together, we all have very different backgrounds and very different skills. Y lo que pasa es que cuando nos juntamos, todos tenemos diferentes how do you say background? El pasado, de dónde venimos es muy distinto. Historia. We have very different sounding voices and very different training. Muy diferentes y tenemos entrenamientos distintos. But when we have the ability to switch off those various bits of training, de desconectarnos de ese entrenamiento básico, we are then able to blend together with a very sort of neutral, soft sound. Tenemos la habilidad de mezclarnos en un tono neutral. And it means that when someone has a solo or a feature, they of course get to sound like themselves and they can shine. Cuando una persona entonces tiene su solo, entonces tiene su momento para poder brillar y sobresalir. But when they're part of the ensemble, they can be very neutral. Parte de un ensamble, entonces tienen que ser neutral. So that's sort of the musical side, and then es el lado musical, y luego. And then in terms of working together, we have lots of teams as well. En el tema de trabajar juntos, trabajamos mucho en equipos.
So we have a music team and a marketing team. Tenemos un equipo de música, un equipo de... What was the second team that you talked about? Marketing. Marketing. Like social media. Marketing de medios sociales. An education team and an accounts team. Un equipo de educación, un equipo de contabilidad. And so we are all parts of different teams and we work together as a democracy. Partes de diferentes equipos. Yeah. Perfect. I'll also just say one thing about how we work in rehearsals. Oh, perfecto. Solamente quiero también acotar una cosa más de cómo trabajamos en los ensayos. As Joe said, we try to create the way that we sing, the same neutral sound. Como dijo Joe, tratamos de crear todo un sonido neutral. And we rehearse in great detail. Y ensayamos con gran detalle. To make sure that every word we sing is the same vowel shape and the same consonant shape. Para asegurarnos de que cada vocal y cada consonante tenga la misma forma. So a lot of the time, our main goal is to make all 7 voices sound like one voice. O sea que principalmente muchas veces cuando estamos trabajando, tratamos de que todos sonemos igualitos, como si fuéramos una sola voz. So that's how we sound like the Swingles. Y de esa manera sonamos como los Swingles. Good question. Buena pregunta. Ok. Hay gente de Argentina, Colombia también tenemos gente ahora que se conecta con nosotros. Argentina, Colombia, connecting with us. Yeah. Nos preguntan desde Argentina, ¿cómo fue Argentina. ¿Cómo fue el proceso o la elección de la obra de Astor Piazzolla, Libertango? How was the election or the process of choosing the piece from Astor Piazzolla, Libertango? Yes. Yes. Yeah. Famous. Joe was the only one who was in the group at the time, so I think. Joe era la única que estaba en el grupo en ese momento. Our first alto at the time was an Israeli lady. Alto era una señora de Israel. And during her time in the group, she had never arranged anything for the Swingles. Durante ese tiempo, ella nunca había hecho ningún arreglo para los Swingles. But she had always spoken about if she ever did an arrangement, it would be Libertango. Pero siempre había dicho que si alguna vez realizara un arreglo, sería esa pieza musical. So when she left the group, the first thing she did was she arranged Libertango and gave it to us. O sea que lo primero que hizo al dejar el grupo fue hacer un arreglo con Libertango y nos la dio. So it was amazing that she never actually got to sing her own arrangement in the group. Fue increíble el hecho de que nunca llegó a cantar el propio arreglo que ella hizo. But we loved it. As soon as we started rehearsing, we knew it was going to be Pero a winner. Nosotros lo amamos. Apenas empezamos a ensayarlo, supimos que iba a ser hermoso. Great. Shall we have another question? ¿Deberíamos de tener otra pregunta? Aquí hay una consulta de Diego de Jesús que dice... Diego de Jesús wants to know. Dice, creo que no es fácil trabajar en vivo con el loop. ¿Cómo, I guess it's not easy to work live with loop. ¿Cómo hacen cuando alguien empieza y entra mal en vivo usando? How do you do it when somebody by mistake enters in the wrong, goes in the wrong loop. place, in the loop? So with the technology, all the loops are programmed into the system. La tecnología, todos los loops son ya programados. But it is our job to sing it correctly into the microphone. Pero es nuestro trabajo cantarlo de manera correcta. So as the person with the most drum loops, Jamie, would you like to talk a bit about what it's like to do live looping? Yeah, I'd be happy to. O sea, Jamie, ¿te gustaría poder... ¿Is Jamie the one that
gets the most boo-boos? Okay. No, I hope not. No, okay. Not the most mistakes. He has the most recorded into his microphone. Okay. Jamie es el que tiene más experiencia haciendo los loopings, entonces Jamie va a hablar sobre el tema. Yo entendí mal, okay? It was my bad. I understood that he had most. Not at all. Well, you might be right to a certain extent. When I was first auditioning for the group, I had to, of course. Primero estuve ensayando y haciendo las audiciones para el grupo, tuve que grabar. We had to practice for all of the concerts that we were going to do. We had to practice. Tenía que practicar. And I had never in my life used live looping in any form. Nunca había utilizado live looping de ninguna manera. And I'd also never sung with monitor headphones while I was singing. Nunca había cantado con los auriculares para hacer monitoreo. So all of these challenges, on top of the fact that I was auditioning, I was incredibly nervous. Estos desafíos, además del hecho que estaba audicionando. And of course, the first time I had to do these loops, I wasn't quite expecting them, and I don't think I was even close to being right. Estaba haciendo estos loops y no estaba esperando esto, así que creo que muchos de ellos no lo hice bien. So it is a challenge every time we have a gig. I can hear the loop coming up in my ear, and I have to get it just right. Un trabajo y yo ya sé que viene un loop. So it is a good reminder if you do get it wrong in a concert that it comes back around again and again and again for the rest of the song. Cuando estás en un concierto que ya sabes que viene y viene otra vez. Yeah, if it's too wrong, we can just mute the channel. Y si sale demasiado mal, podemos mutear el canal. But that's only happened a few times. But what? But it only happened a few times. Pero solamente pasó una otra vez, así muy pocas veces. Cruzamos los dedos. Okay. Aquí dice, qué lujo, gracias. La primera vez que escuché a este grupo fue hace 30 años con una pieza de Bach. It says, what a luxury. The first time I heard this group was 30 years ago with a piece of Bach. Sí, eso dijo Alice Luz de Oliveira. This is Alice Luz from Oliveira. Where is she from? ¿De dónde es? No aparece acá. Okay. Pero seguimos. Diagonal 8, un grupo argentino también está en la transmisión. Flavia, que es del grupo. Flavia, que es de Hitbox de Argentina. ¿En qué momento y cómo se dio la transición entre ser un grupo local a ser conocido o realizar lo que venían haciendo de manera profesional? In which moment, how did you change from being a local group to becoming the group that you are now? How did it happen? I think, not to directly answer the question, but the group has a very, very long history. Pienso que no directamente respondiendo la pregunta, pero pienso que el grupo tiene una historia muy, muy larga. So it started nearly 60 years ago. Comenzó hace 60 años. And it started as a group in France. Comenzó como un grupo en Francia. And then it moved to America. Y luego se mudó a América. Moved to London. Moved to London. France to London. France to London. A Londres. That's right. But at the time, Ward Swingle himself was an American. Y Ward Swingle era un americano. Was an American that lived in London? Yes, France, okay. Then London. Okay. So throughout the history, the group has a very international feel. A través de la historia, este grupo tiene como un campo muy internacional. And I think the Swingle Singers have always traveled very, very internationally. Pienso que todos los cantantes Swingles han viajado internacionalmente por todo el mundo.
So even though we are all based in London and that's where we rehearse. Nuestra base es Inglaterra y es donde ensayamos. We spend more time out of the UK than we do in the UK. Pasamos mucho más tiempo fuera del Reino Unido que en el Reino Unido. So I bet the number of countries that Joe has traveled to in 14 years is 1,000. Así que yo creo que el número de países que Joe ha viajado en estos 14 años ha de ser 1,000 por ahí. Maybe not. The group actually started as an accident. El grupo realmente comenzó como un accidente. It was a group of session singers singing together, and they decided to record an album just for their friends and family. Excuse me, Joe, did you say obsession singers or obsessed singers? Oh, session singers. Dice que eran sesiones de cantantes, ¿verdad? Que comenzaron así, cantando. And they recorded an album as a group of friends just for their friends and family. Y grabaron un álbum así como un grupo de amigos. And the album was then picked up by a French radio station and then by radio stations in America. Y el álbum luego fue elegido por una radio en Francia que decidió empezar a pasar la música de ellos. And the album was so popular that the group that weren't even a group yet were invited to perform at the White House. Y la música se volvió tan popular, de repente, tan exitosa, que al grupo se le invitó a cantar en la Casa Blanca. So it was an album before they were a group. Así que fue un álbum hit antes de que ellos sean un grupo, como grupo. So because we've talked about the history, it might be a good time. It might be a good time to show the Bach video through the ages. Quizás es un buen momento para mostrar entonces el video de Bach a través de la historia. So I can mute my microphone now, right? Thank you, Aisha. Now here's a chance to hear some musical wizardry. It's the top French vocal group Les Swingles rehearsing before they cut the first disc in London's newest recording studios. Okay for rehearsal, Frank? Okay. Right, here we go. From the top, please. Hold it, Frank. Frank, could you move that bass absorber through between the bass and the drums, please? And this mic on the right-hand side is a little bit low. The Swingles invented a new kind of music with their upbeat version of music by Handel, Vivaldi, and today, from one of their LPs, it's Johann Sebastian Bach they brought to town. Okay, let's try a take. Here we go. This will be Swingle Singers, Badinerie, take 1. A little bit more. 2, you 1, 2, 3. Bum 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 ba da ba dum bum 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 ba ba dum bum bum ba dum ba Fine, that's good, except that you're not doing the same E in the gin. Joe, from the beginning, give us an E. 2, key 1, 2, 3. Yeah.
Well, the whole point was that we used our voice instrumentally, and that is the essential description of the Swingle Singers. Well, but the badinnerie had, the reason I looked at it, first of all, it was from one of the orchestral suites, and I suddenly saw that melody going, and I could hear Christian Legrand singing it. But it was extremely singable. It was, I think, new. People hadn't scattered Bach before that. You can approach that music in so many different ways that it is simply mind-boggling. Awesome. That is such a fun one to perform. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Rápidamente, para no robar tiempo. Si yo me voy a tener una presentación musical, If I'm going to have a musical presentation, la preparación va a ser igual si es a las 10 de la mañana la actuación o si the es a las 9. preparation I have to do is the same if I have to have it at 10 in the morning or 21 horas. Or at 9 o'clock at night. Do we prepare the same way? He wants to know if you have a different preparation in the morning or at night. Sure. The easy answer is that we don't like singing in the morning. La respuesta fácil sería que no nos gusta cantar en la mañana. It's much easier to sing in the evening when we've used our voices throughout the day. Cantar a la noche cuando nuestras voces ya. What happens in the evening with your voices? We have used our voices throughout the day. Usaron la voz durante el día. So before a concert, we have a sound check and a rehearsal. Antes de un concierto ya hemos tenido nuestra prueba de sonido. Which is a good time to warm up your voice. Es un buen momento para hacer un calentamiento vocal. But if we do have to sing in the morning, pero si es que tenemos que cantar en la mañana, I would say simple, easy warm-ups. Lo que diría es que haríamos calentamientos sencillos. Don't try to sing too loudly or push your voice too hard. No traten de cantar muy elevado ni forzar la voz. And everyone says it, but drink lots of water. Y todo el mundo lo dice, pero vuelvo a recalcar, tomen mucha agua. Any other tips from Joe or Jamie? ¿Algunos otros tips de Joe o de Jamie? I would say avoid it at all costs. I hate singing in the morning with a passion. Traten de evitarlo bajo todo punto. No canten en la mañana. Yeah. I also hate singing in the morning if I can avoid it. Odio cantar en la mañana, dice Jamie. Unless I have some really low notes. A no ser que tenga notas bien bajas en la mañana.
Abel likes that because, you know, he's the bass singer. You're the lucky one. Sí, no es mi caso. Aquí hay una consulta también. Espera, tengo yo también una consulta. Dale, adelante. Con respecto justo al video que estábamos viendo, por eso They want to quiero know, meter ahora. regarding to the video they just watched. ¿Cómo fue la transición entre ese primer grupo donde How estaba was the War Swinger? transition with the first group of the swingers? ¿Qué pasó para que integren Joe y todos los otros? Ahí tengo un And paréntesis. what happened for Joe and the others to become part of the group? ¿Cómo fue esa transición? How was the transition? Sure. The group in such a long time has had grupo many members. Tan largo, ha tenido tantos miembros. And the only way you can join is when someone leaves. Y la única manera de formar parte del grupo es cuando un miembro se va. So it has had many different transitions. Y ha tenido muchas diferentes transiciones. And combinations of different people. Y combinaciones de diferentes personas. Some people even leave and then come back. Algunas personas inclusive se han ido y luego han regresado. She's curious about the first transition. Sure. Joe, I'm not really sure about the very first. So while the group was still based in Paris, Joe dice que cuando el grupo todavía estaba con base en París, they had very few lineup changes, maybe 2 or 3. Tenían muy pocos cambios, quizás 2 o 3. And then when Ward Swingle moved to London, he re-auditioned all of the members and had a whole new group. Y cuando Ward Swingle se mudó a Londres, ahí volvió a reaudicionar a los miembros. So that was the only really big change, was from the 60s to the 70s. Y entonces el único gran cambio fue de los 60 a los 70 cuando él se mudó a Londres. So since 73, the group has been an unbroken line. It's just been one out, one in, one out. 1973 ha sido como en una línea ininterrumpida de sale uno, entra otro, ya más como más fijo. Aquí están consultando cómo es el proceso de selección para ser un swinger. What is the process, the selection process to become a swingle? Sure. Like I said, it's only when someone leaves. Es solo cuando alguien se va that someone can join. Que alguien puede entrar. So last year, for example, the baritone, el barítono, the baritone and vocal percussionist decided to leave. El barítono y nuestro percusionista vocal decidió irse. And that's how Jamie came in, right? Yeah, so Jamie, it was actually quite a long process, wasn't it? Así que fue un proceso bastante largo para poder admitir a Jamie. It was, and I think from the time that I wrote my application to desde el tiempo que yo escribí mi aplicación, to joining the group was about 9 or 10 months. Pasaron de 9 a 10 meses, dice él. And that was initially from sending in recordings that I had to do for my first application. De enviar de grabaciones. And that later became a number of auditions and interviews in person. Luego pasé a tener varias entrevistas. So we had a number of rehearsals, and then we had 5 ensayos, tuve 5 concerts as a group on tour. Como grupo. And obviously that was quite nerve-wracking. Y por supuesto fue súper enervante. And I definitely made a lot of mistakes on the loops. Y metí un montón de metidas de pata en los loops, sobre todo. Jamie, how old are you? That would be telling. I'm 28. Tiene 28 años, Jamie, o sea, jovencito. You're very young. It was a very, very long and very exciting, but fue muy largo y muy excitante el proceso.
But yeah, very, very long process, but really exciting to be able to understand the group and really see poder entender el grupo y ver how I can use my own voice to fit within the group rather than one single interview. mi voz para encajar en el grupo. Because you don't often get a chance as a singer if you're joining a group or you're joining a choir. La oportunidad de entrar a un grupo así. You don't often get the chance to sing over an extended period of time with people. Y uno no tiene la oportunidad de cantar así por un tiempo tan extenso. So to both get to know the group as singers, but also as people and as friends, that's really something special. No solamente conocerle al grupo como cantantes, sino como personas, como amigos. And it was great to realize that everybody is just as mad as each other. Y fue maravilloso darme cuenta que cada uno de ellos está tan loco como yo. We are pretty mad. Estamos realmente bastante locos, dice. Acá en el Facebook del festival, Magenta Eugeni pregunta, para tener ese nivel de productividad, ¿cuántas horas trabajan en ensayos generales? To have that level of productivity, how many hours do you guys work rehearsing? ¿Por cuerda o individuales? O sea, que si trabajan por cuerdas, la soprano, las contraltos, o son ensayos individuales. They want to know if you work independently. I don't know how, yo no sé cómo se pregunta eso de por cuerda, Estrella. ¿Qué significa por cuerda? Por voces. They want to know if you rehearse by voices or individually or by groups. ¿Cómo administran estos tiempos de trabajo? How do you Desde México. These times of work? It's a combination of both, individually and as a group. Es una combinación de ambos individual como de grupo. So if we are preparing for a concert or a tour, o sea, si nos estamos preparando para un concierto o para un tour, we will look at the music and practice ourselves. Vamos a mirar la música y vamos a practicar cada uno individualmente. And often learn our parts from memory too. A menudo vamos a aprender nuestras partes de memoria. Before coming to rehearsal as a group. Antes de venir a ensayar como un grupo. Then when we come together, it's easier because we know our own parts. Y cuando venimos a ensayar juntos ya es mucho más fácil porque sabemos nuestra parte. And then in rehearsal, y luego en ensayos, like we talked about earlier, that's when we rehearse the details and the movements we do as a group. Es el momento en el cual trabajamos en los detalles. I will say that it's a lot easier not in coronavirus times. Y también tengo que acotar que es mucho más fácil cuando no estamos en tiempo de coronavirus, obviamente, y no estamos en cuarentena. We're used to spending a lot of time together. Estamos habituados a estar mucho tiempo juntos. So it's easier when we do come together because we see each other all the time. Es mucho más fácil cuando estamos todos juntos y nos vemos todos. But not so much at the moment, sadly. Pero no es tan fácil ahora. We miss it. Realmente extrañamos mucho. But hopefully we can be together again soon. Pero tenemos la esperanza de que pronto vamos a poder estar todos juntos nuevamente. I think it's a worldwide hope. Creo que es una esperanza que tenemos a nivel mundial, Midge. Tengo una consulta. ¿Cómo fue que decidieron no seguir con 8 integrantes y quedarse en 7? How is it that you decided not to continue with 8 and stay and remain just in 7? So it was when our second alto decided to leave. Cuando nuestra segunda contralto decidió marcharse. At that time, we were a very close-knit group. Éramos realmente un grupo muy, muy cerrado y muy unido.
we had hit a stride where things were working really, really well and really, really Habíamos llegado a un punto donde trabajábamos de una manera muy sincronizada, demasiado bien. And we held auditions for the altos and we heard a lot of amazing singers. Y tuvimos audiciones para los contraltos y escuchamos voces realmente maravillosas. But we started to analyze the way that we had been working. Y empezamos a analizar la manera en que habíamos estado trabajando. And we realized that because the group started as not an a cappella group, they had drums and bass. Y porque el grupo había comenzado de una manera no a capela y teníamos bajos y batería. And then in the 80s, they had a full band. Y en los 80 teníamos una orquesta completa. It was then when they started to downsize that they realized that the basses could do the job of the bass and the drums. Empezamos a achicar el grupo, nos dimos cuenta que los bajos podían hacer el trabajo de, digamos, la batería. So during these discussions, we realized that because the basses were doing the rhythm section, y durante estas discusiones y durante estos, digamos, estos análisis grupales que empezamos haciendo, dijimos de que you said that the basses could do what? The rhythm section, so the double bass and the drum part. Podían hacer todas las sesiones rítmicas. It meant that harmony-wise, we were left with 2 boys and 4 girls. De armonías, íbamos a quedarnos con 2 varones y 2 mujeres. 4 mujeres. Yeah, so it was very girl heavy. There were many more girls singing the harmony than the men. Muy pesado ya a nivel la parte vocal femenina, si es que se incorporaba, if you incorporated another female voice, it was going to be too heavy, right? It was, so we already felt that it was too heavy. Ellos sentían que ya iba a ser muy pesada la carga vocal femenina. So we looked at the arrangements that we were working los arreglos que estaban trabajando. And we realized that we could sing all of the arrangements as 7. There were just fewer rests. Y nos dimos cuenta que podíamos cantar todos los arreglos que teníamos así tal cual como estábamos. So we didn't lose any notes. We just lost doubled octaves. No perdimos ninguna nota, solamente perdimos doble octavas. ¿Está bien dicho eso? ¿No metí la pata? Okay. Yeah, so our manager at the time said, if you can do this without an 8th member, you should consider going to 7. Así que nuestro manager dijo, si ustedes pueden hacer esto sin un octavo cantante, yo creo que tienen que animarse a hacerlo. And so we decided that musically it would make more sense and visually it's more pleasing as well. Y decidimos que musicalmente estaba bien y visualmente quedaba lindo también. 8 people becomes more like a choir, whereas 7 is more like a group. Porque 8 personas parece más un coro y 7 parece más un grupo. And so when one person has a solo, it means that you have an even number behind them as well. Y así que cuando una persona trabaja de solista es como que tienen un grupo par atrás de coro. So we realized that 7 for us is the magic number. Así que nos dimos cuenta que 7 para nosotros es el número mágico. Okay. We can take one more question. ¿Podemos aceptar una pregunta más? Ok, esperen, tenemos también gente de YouTube. A ver si podemos juntar todos. Espera un poco, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Cómo seleccionamos? What are we gonna do, guys? How do we select? Many questions. Many. Too many questions. Too many questions. You can tell people that they can ask us questions by sending us a message. Podemos decirle a la gente que nos pueden preguntar cosas mandando mensajes. On any social media, Facebook, en cualquiera de los medios sociales, Facebook, you said Facebook, and what else? And Instagram. Instagram. Or on our website. O en nuestro website.
So we love to be in touch with people. So a nosotros nos encanta estar en contacto con la gente. The problem is some people will want to contact you, but they don't have the means of the language. So that's why they want to take advantage now. Lo que les estoy diciendo es que mucha gente tiene preguntas y tiene ganas de contactar, pero no tiene el traductor, entonces por eso quieren aprovechar ahora. You can write to us in any language. Nos pueden preguntar en cualquier idioma. We will make it work. Nosotros vamos a hacer que funcione. Yeah, that's what Google Translator is for, right? Sure. Joe speaks Portuguese too. Yeah. Portuguese. And I have a Spanish best friend as well, so she can help me. Okay, so habla portugués y tiene una amiga que habla español. Así que ellos dicen que van a poder comunicarse con ustedes. We promise you can send us messages in Spanish. Yeah. Ok. Bueno, entonces le pasamos las preguntas ni que ellos elijan. Okay, they will send you the questions later then. Les van a enviar las preguntas. No, ahora que ellos elijan una más. Okay, they will say the questions and you will choose the question that you want to answer, okay? Okay, I like this game. Usa este juego, dice. Le prefiero pasar la responsabilidad a ellos. Sí, ellos eligen. Sí, bueno, voy a hacer redondeos de preguntas que estoy viendo acá. Una es si ellos conocen el trabajo sudamericano de la música folclórica, de la música a capela que se hace en Sudamérica y qué piensan de eso. First question. También, first question. They want to know if you guys know about the work that is being done in South America or Latin America with music, with a cappella music, with folkloric music. If you are aware of what groups and choirs and people are doing down here. If you're aware of it, that's one question. Esa es una. Después hay sobre puesta en escena, cómo se ponen ellos de acuerdo para hacer toda la puesta en escena. They want to know how you guys decide when you are going to perform, how you're going to put together the show, like what you're going to use to make it look good. Y otra que es si hay material online para aprender sus arreglos. And the third question would be if you have materials online to learn about arrangements, arreglos y cursos online. Or if you have courses online available for people that want to learn. So y otro es quién hace los arreglos acá. Ahora. Okay, and the fourth question is in the group, who is in charge of making the arrangements? Ahora. Oh, people are so curious. OMG. I feel like I can answer 3 and 4 together. Okay, ella siente que puede contestar la tercera y la cuarta juntas. So when it comes to arrangements, some of them have been passed down through the generations for years and years. Okay, cuando hablamos de los arreglos, algunos de los arreglos han sido pasados de generación en generación a través de los grupos. Some of them have been commissioned, so we have asked someone to write an arrangement for us. Algunos han sido comisiones, o sea, le hemos pagado a arreglistas para que nos hagan los arreglos. But the majority, I would say 90% of the arrangements we do are written by the members in the group. Pero el 90% de los arreglos son escritos por los miembros del grupo. So in terms of workshops and learning more, we have a Patreon page. En términos de trabajo, de workshops, o sea, seminarios y cuestiones para aprender cosas, tenemos un website, un sitio web. And it's www.patreon.com. www.patreon. Patreon. Patron.com. /The Swingles. /Swingles. Ahí ya está en el chat. Vamos a colocar en el chat. Son plataformas que ayudan para que ustedes puedan acceder al sitio web. And as part of what we give to our Patreon supporters, we have arranging workshops. Y como parte de lo que les damos a la gente que apoya a los Swingles, les damos, what is it that you give them? We offer, lots of things, but one of the things is arranging workshops. Damos workshops de arreglos. And we also have a student tier
or a student level, where every video that we release on Patreon, we send you the music and the parts so that you can también read the tenemos arrangements. como un nivel de estudiante en donde les mandamos videos para que ustedes puedan aprender partes y puedan aprender. So you send them like the music and the parts. Les mandan como la música y partes para que ustedes puedan ir aprendiendo y cantar con ellos. So it gives you the opportunity to sing our arrangements with your choir, or just to read if you want to. Cantar nuestros arreglos con su coro o con nosotros. Or you can just read them if you want to. O pueden simplemente leerlos si eso es lo que quieren hacer. Yeah. Para la gente que no conoce la plataforma Patreon, que vamos a poner ahí en los diferentes videos que estamos transmitiendo, son formas de apoyar a los artistas. Entonces uno envía un dinero para apoyar al artista y a cambio de eso ellos te dan una serie de beneficios. Puede ser entrada a concierto, puede ser... Funciona de diferentes maneras. Hay muchos grupos que están trabajando con esta forma. Entonces le vamos a compartir, y si alguien quiere apoyar a los Swingles, qué oportunidad magnífica de poner nuestro granito de arena. Esa primera pregunta me interesaría que contesten un poco, che. ¿Qué conocen de Latinoamérica? Sí, pero ya es el tiempo, Abelito. No sé, que contesten después. Ellos son muy estrictos con la hora. Ok. Estamos. Pero no nos queda media hora. Con ellos y con Accent, no con Accent, hay con algunos grupos que es 1 hora. Ah, bueno, ok. Nos quedamos con las ganas de seguir con más, pero ya estamos. Vamos a llamarle otro día para que sigamos con la conversación. Pero gracias a Dios hoy tienen todas las redes. Cuando nosotros los conocimos no teníamos nada. Nosotros tenemos Facebook gracias a los Swingle Singers. Porque ellos nos avisaron. Are you guys do you need to go right away? Because we really want to know who's number one. We should, just because of the time difference, we should go. But we'd love to work with you again, and we can answer, we promise we will answer more questions maybe another time. Que por el tiempo realmente necesitan retirarse ya, pero que les encantaría poder volver a trabajar con nosotros y contestar más preguntas en otro momento. Muchísimas gracias. Thank you for everyone who's watching. Gracias a todos que nos están mirando. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Joe, Mitch, Jamie. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es otra vez cumplir nuestro sueño de estar con ustedes, aunque sea así. Thank you so much for being with us. For us, it's again like a dream, achieving a dream of being with you once more. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having us. And thank you, Ayesha, for translating. Yes, thank you so much. Absolutely, thank you. It was my joy to meet you guys. It's so fun. I want to meet you in real life. Yes, well, you know, I do musical theater, so I was so excited to hear that you did musical theater. We can talk about it when we meet. Y para la gente, seguir invitándoles a que nos acompañen. Mañana tenemos a Accent, tenemos también a la profesora Marijó Veiga, y los fines de semana siguen viniendo excelentes talleristas, así que no se lo pierdan, compartan. Los videos quedan ahí en línea para que los puedan compartir, para que los puedan volver a ver. Y la idea es promover el canto vocal a capela, que la gente lo conozca, que le agarre el gusto. Así que nos vemos mañana a las 2 de la tarde con el grupo vocal Accent. Gracias a todos. Thank you. Bye. Thank you, guys. Bye. Thank you so much. Thank you so much. Everyone. Gracias. Bye, Mitch. Bye, Gracias. Joe. Bye, Jamie. Bye. Thank you so much. Bye, everyone. Thank you so much for having us. Have a great festival. Thanks. Bye. Enjoy. Bye, everyone. Voces, unidos en un canto, las voces sonarán, trayendo al corazón felicidad.